Corona no puede tolerar acciones que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático. Cuando España encuentre una empresa colectiva que supere todas esas diferencias, España... Un español o un puñado de españoles que se angustian pensando en la salvación del país, allí hay un ánimo... Fuerzas leales que luchan al lado de los trabajadores, ¡viva la República! Compromiso de la Corona con la Constitución y con la democracia. Mi entrega al entendimiento y a la concordia de los españoles y mi compromiso como rey con la unidad y la permanencia de España. Hola y bienvenidos de nuevo a Culturas Políticas, un podcast de Frontera Ediciones en colaboración con El Independiente. Traemos hoy el tercer capítulo de nuestra serie titulada Cuándo se jodió España y pondremos el foco en una de las etapas más idealizadas en el imaginario colectivo, la Segunda República, y cómo lo que allí ocurrió supuso la antesala de la Guerra Civil. Para ello contamos con José María Marco, escritor, pensador, profesor en la Universidad de Comillas y uno de los intelectuales de referencia en la España de hoy. Además, ha publicado recientemente el libro Hazaña, el mito sin máscaras, con la editorial Encuentro. Muchas gracias por acompañarnos, José María. Bienvenido. Muchas gracias, Javier. Encantado de estar con vosotros. Y acompañando a José María tenemos a nuestro equipo habitual, el poeta y periodista Álvaro Petit Zarzalejos. Bienvenido. ¿Qué tal? David Sarias, director del podcast y profesor de Historia del Pensamiento Político en la Universidad Rey Juan Carlos. Hola, David. Hola, ¿qué tal? Y les habla Javier Collado, profesor en el mismo centro. Vamos con el tema de hoy. Tras la dictadura de Primo de Rivera y el cuestionado papel de Alfonso XIII como monarca, la Segunda República se proclama en España el 14 de abril de 1931. El discurso dominante sobre esta, impuesto por ciertas élites intelectuales y políticas, habla de una época de ensueño, unos años en los que España salió de su atraso secular y entró en la Europa moderna, en los que la democracia se hizo real y efectiva por primera vez. Un sueño destruido por una amalgama de fascistas, reaccionarios y ultracatólicos que suponían una ínfima minoría social. Este relato es atractivo y sencillo. Al fin y al cabo apela a la misma estructura narrativa que las caídas de otras prósperas sociedades míticas como Camelot o Troya. La realidad a menudo es mucho más compleja. Este revisionismo de la historia concede cierto bienestar a quienes se consideran herederos de aquella época aparentemente gloriosa al elevarles a la condición de víctimas de una barbarie irracional. La historia, sin embargo, dicta una verdad evidente. La Segunda República y la Guerra Civil fueron sin duda un colosal y sangriento fracaso. Pero empecemos por el principio. José María, ¿hasta qué punto es cierto que la República llegó a España entre una oleada de ilusión colectiva y entusiasmo popular? Siempre se ha hablado de la llegada de la Segunda República, de la votación del 12 de abril y luego de lo que ocurrió hasta el 14 como una especie de fiesta popular, de gran fiesta popular en la cual algo así como si el pueblo español se reencontrara con sí mismo, con su destino, y por fin se reconciliara con su verdadera vocación, ¿no? Con aquello que era. Bueno, la República, es verdad que hay una parte de la República o de la Segunda República que responde a un afán de innovación y de renovación social y política después del fracaso de la dictadura de Primo de Rivera. Y eso es cierto, es innegable, ¿no? Hay que decir también que durante la dictadura de Primo de Rivera, España dejó de ser, si es que alguna vez lo había sido, un país atrasado y con una diferencia muy grande con respecto a Europa. No era un régimen democrático, ni liberal, pero tampoco lo eran muchos otros regímenes europeos, y era un país muy moderno. Se modernizó con una intensidad enorme, ¿no? Todas las industria, transportes, cuencas hidrográficas y también en lo intelectual, ¿no? Son los años de la generación del 27, muy brillantes en la universidad, en el intelecto. Es decir, que había habido un proceso de modernización acelerado y que venía de lejos, pero que ahí adquirió una nueva tensión. Y por otra parte, también es verdad que la República llega como el primer intento democrático después de la larga agonía de la monarquía constitucional y del fracaso del intento de democratizar el liberalismo, pero siendo esto verdad, también lo es que al final de la dictadura de Primo de Rivera, en lo que se llama la dicta blanda, del general que siguió a Primo de Rivera al mando de la política española, hubo otras oportunidades. Es decir,
no hay una relación directa entre el fracaso de Primo de Rivera y la llegada de la República. Hubo oportunidades de retomar el régimen constitucional, hubo oportunidades de hacer otras cosas que no se tienen en cuenta en la historiografía, muchas veces en la historia, ni en la historiografía, ni por supuesto a nivel popular. Es decir, que la República llega como un afán de renovación, indudable, pero había muchas cosas hechas y además no era el único. No tenemos que pensar en la Segunda República como una necesidad absoluta. Sí, bueno, yo quería un poco que abundaras sobre esto último que has mencionado, porque en esta intervención que has hecho nos da la oportunidad de abrir varios melones distintos. Y antes de seguir avanzando, quería que un poco que exploras esto último, porque sí está muy asentado, digamos, si no en la historiografía, desde luego en la conciencia popular, que la República era inevitable. Porque Primo de Rivera acaba con la monarquía se agota con Primo de Rivera. Además, yo aquí no sé si vas por ahí, pero sí me gustaría plantearte el fracaso que supone el fin de la dictadura y la salida republicana. Automáticamente se asume que es un fracaso de la monarquía. Y yo tengo la impresión, o te planteo, si es un fracaso de la clase política en su conjunto, no solo de Alfonso XIII, y además un fracaso que arranca antes, cuando al rey no se le permite no hacer política, y medio se le fuerza entre entre lo que son los actores políticos, entre la élite política española, se le dejan muy pocas salidas. Hablábamos con Jorge Vilches hace un par de capítulos de cómo la historiografía tiende a culpar a la reina Isabel I y de paso amnistiar a los políticos de la época que la fuerzan a ocupar un papel que ella no quería. Yo creo que Alfonso XIII sí era más de mal meter, pero bueno, no sé si vas por ahí y te quería pedir un poco que nos aclararas esos otros posibles que no ocurrieron. Bueno, tampoco es que tenga una enorme trascendencia historiográfica ni nada. Lo único es que vale la pena pensar que las cosas no eran absolutamente necesarias, ni estaban destinadas a ser así. Es decir, siempre que uno piensa en el pasado, ya sea en la historia o incluso en la propia vida personal, debe tener en cuenta que había varias posibilidades y que se elige una y no se eligen las demás. Y que estaban ahí. Es verdad que tenían menos posibilidades por lo que tú has dicho de lo que se comprende como el fracaso de la monarquía por la llegada de Primo de Rivera en el año 23. Pero al mismo tiempo, Alfonso XIII nunca tuvo una relación fácil con el dictador, con Primo de Rivera, un dictador muy particular, por otra parte, mucho menos sangriento de lo que son otros dictadores europeos de la época, mucho menos despótico, un dictador regeneracionista, por otra parte también, ¿no? Y también es verdad que el papel que le asignaba la dictadura de Primo de Rivera era un papel en el que el rey no estaba a gusto. El rey se sentía a gusto dentro de un régimen constitucional. Nunca se sintió a gusto con Primo de Rivera y de hecho acabó ganando la Primo de Rivera. Entonces, entre la salida de Primo de Rivera y abril del 32 se abren posibilidades de políticas constitucionales, una reforma constitucional, una reinstauración de la Constitución, con políticos que hoy están olvidados, pero que estaban ahí. Y eso quedó sin explorar. Pensar que se podía haber explorado, bueno, quizás pensar demasiado, pero estaban ahí y hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que es muy importante entender esto porque también luego nos da otra visión de la República, de la Segunda República, ¿no? La Segunda República, como lo vemos como un régimen automático, ¿no? Como si fuera necesario, ¿no? Parece que lo que ocurrió en la Segunda República era también necesario. Estamos sesgados hacia ese lado. Y no era necesario lo que ocurrió en la Segunda República. Se podía haber pensado otra república, o otra forma de encarar la república que la que se hizo en los primeros meses, incluso en los 2 primeros años del régimen republicano. Entonces yo creo que vale la pena. Esto Azaña siempre lo decía. Azaña siempre pensaba en que la historia se debía escribir, se debía pensar siempre en el momento en el que se hace, no después. No hay una relación de causa absoluta entre un momento y otro, ¿no? Las cosas son un poco más complicadas. Yo aquí me pregunto una cosa, José María, ya te paso la palabra, Álvaro. Un poco, de nuevo, por invitarte a explorar un comentario que has hecho varias veces. La República es popular porque entonces se percibe que una parte muy significativa de la opinión pública percibe que la monarquía ha hecho crisis
Entonces, todo lo que es el sector progresista o de izquierdas, como lo quieras llamar, bueno, pues estos están ya involucrados con el ideal republicano, incluso con el recuerdo de la Primera República y, bueno, y olvidan además la calamidad que aquello fue. Y entre los conservadores, entre los católicos, lo que se produce, y corrígeme si me equivoco, es un compás de espera de a ver qué va a pasar. Estoy, por ejemplo, pensando en los católicos organizados en torno a la CDP, que lo que hacen tienen un debate interno y lo que dicen es, bueno, vamos a ver. Un posibilismo, un pragmatismo de decir a ver qué hace el régimen, porque, bueno, y esa cautela al final conduce a la nada, al resentimiento, a la decepción y a lo que luego va a ser la guerra. Entonces yo quería plantearte qué pasa ahí. Las izquierdas están felices, los conservadores están en un compás de espera. ¿Qué pasa ahí? Porque han mencionado a Azaña, que como tú muy bien explicas en varios de tus libros, es un gran sectario. Entonces yo no sé si la figura del propio Azaña y su disposición ideológica hacia el otro es buen reflejo de lo que le pasa a todo el régimen que él contribuye a crear. Bueno, por empezar por lo que dices al principio y rápidamente, efectivamente hay una parte del conservadurismo español que espera, está a la espera. Militares, Iglesia, enormes partes de la opinión pública, la prensa conservadora, los intelectuales conservadores se ponen en tiempo de espera. Eso es una actitud clásica durante una transición política. Hay otros conservadores que sí que participan en la República. Los conservadores que vienen del régimen liberal, Calazamora, Maura, Melquiades Álvarez, toda esta gente sí que se adhiere con franqueza a la República y va a pertenecer a las élites de la República, pero el caso es el segundo, ¿no? El segundo, volvemos a discutir con contrafactuales, pero el hecho, cabe preguntarse qué es lo que habría pasado con toda esta opinión pública si la República no hubiera tomado el giro que tomó tan deprisa. Es decir, hay un momento entre abril y octubre, con el intermedio de la quema de conventos de mayo, que es muy significativa y que lleva a mucha gente a empezar a recelar, ¿no?, de la Segunda República, la cual es posible pensar que la Segunda República hubiera hecho lo mismo que hizo la Tercera República Francesa al principio. Es decir, no plantear un régimen radical de ninguna manera, sino integrar, adoptar una línea pragmática. Juan Liz describe muy bien esto en las transiciones democráticas, ¿no? Javier lo sabrá. Y entonces, la República no hace eso, la República hace lo contrario que lo hace la Tercera República Francesa. Lo tiene en la cabeza, pero tienen una imagen muy poco fiel a la realidad de lo que fue la Tercera República. La Tercera República Francesa es un régimen que al principio tiene muchísimo cuidado de no pisar cosas demasiado sensibles, ¿no? Introduce el Senado, introduce a los conservadores, hace un sistema que podría ser una monarquía y que luego al final es una república casi por casualidad, aunque no por casualidad, por supuesto. En fin, en el caso aquí es lo contrario. Aquí desde el principio será un régimen en el que no se hace el menor esfuerzo por integrar a los indecisos. Y eso ocurrirá en los meses de verano, al principio en octubre y luego entre octubre del 31 y el 33 bajo la dirección efectivamente de Azaña. Entonces, claro, un régimen que estaba naciendo, que estaba muy tierno, ¿no? Que había contado con la adhesión de mucha gente, pero sin republicanos. En España no había republicanos, eso se ha dicho y está comprobado. Se encuentra que en vez de afianzarse y agrandar la base, la estrecha y además la estrecha en contra de una parte muy sustancial de la opinión pública. Y eso es uno de los grandes errores políticos de la Segunda República, y Azaña es en buena parte responsable. Hay muchos otros responsables, además de Azaña. Álvaro, querías apuntar algo antes. Hablando sobre la llegada, ¿no? En muchos libros de texto, en vez de llegada de la República, se habla de advenimiento de la República, como si bajara del cielo, como una especie de maná. Eso está muy bien. Pero hay una frase que yo creo que es del almirante Aznar, que es el último presidente del gobierno de la monarquía,
que a la entrada de un despacho con el rey, del último despacho con el rey, le pregunta a la prensa qué van a hacer y muy campechano dice, ¿qué quiere que haga si ayer por la noche España era monárquica y hoy ha amanecido republicana? O algo así, ¿eh? No es literal. Es decir, que creo que muchas veces, también porque se nos ha dado un relato muy monolítico de los hechos, no hacemos el ejercicio de ponernos en la piel de aquellos españoles. Es decir, tenía que ser todo muy confuso. Porque es verdad que las derechas ganan en número de votos en las elecciones de abril, pero hay una sobrereacción de la izquierda o de los republicanos. También hay un fenómeno que me gustaría, José María, si te apetece y si crees que es relevante que comentara, y es cómo en los años previos a las elecciones de abril, una buena parte del conservadurismo, sobre todo del conservadurismo maurista, de Antonio Maura Montaner, Antonio Maura padre, se aleja de la monarquía. Es decir, no es capaz de asumir la dictadura de Primo de Rivera y se aleja y o bien se desactiva o bien se moviliza en favor de la República, como es el caso del propio Miguel Maura. Es verdad que luego su hermano Gabriel formaba parte del círculo de amigos de Alfonso XIII, ¿no? Pero has comentado Alcalá Zamora, yo creo que quizá el más, al menos sobre el papel llamativo, es Maura por una cuestión familiar, ¿no? Otros como que vienen de tradición liberal, conservadora, de provincias, como puede ser Claudio Sánchez Albornoz, que estuvo con Azaña y fue portavoz en muchos casos de Azaña en el Congreso. Es decir, que hay una especie de corrimiento de tierra que no justifica el término advenimiento, porque eso no está justificado nunca, pero que hasta cierto punto sí puede anunciarnos o anunciar, imagino que al español de la época, más difícilmente, pero a nosotros, que lo vemos con perspectiva, que se estaban dando los elementos para un cambio, no sé si de régimen, pero sí para un cambio político profundo en España. Y que en buena medida hay un protagonismo, quizá por inacción, por afasia o por renuncia, de buena parte de la derecha conservadora, que ni se reconcilia con la monarquía una vez que cae Primo de Rivera, ni es capaz de integrarse plenamente en los movimientos republicanos, ¿no? Bueno, que no es capaz de integrarse en los movimientos republicanos, eso no se le puede. Yo no creo que es difícil de reprochárselo. Es decir, los movimientos republicanos están desde el principio muy sesgados hacia la izquierda. El pacto de San Sebastián es un pacto entre los nacionalistas, que ya tenían problemas catalanes, con el resto, con los conservadores y con el resto de los republicanos, y está hecho evidentemente para alcanzar un acuerdo con el Partido Socialista, que planteaba otro tipo de posibilidades. Es decir, la posibilidad de integración en el régimen yo creo que estaba después de que llegara la República. La República tenía que demostrar que estaba dispuesta a integrarlos. Por otro lado, es verdad que una buena parte del conservadurismo no manifiesta un gran interés en plantear o envolver a una solución constitucional a la crisis de la monarquía, en buena parte por lo que tú has dicho y en buena parte por la herencia del maurismo, de una parte del maurismo, ¿no? Los herederos de Antonio Maura recogen una parte de la herencia de don Antonio, que es aquella en la que queda un pozo de resentimiento o de esquinamiento, ¿no? De falta de interés por la figura del monarca y por la monarquía, que será el núcleo de movimientos posteriores muy importantes, ¿no? Entonces, ese resto, como tú dices, no tiene ningún interés en salvar al monarca ni a la monarquía, y se queda expectante ante la Segunda República. Pero yo creo que la cuestión de buscar otras posibilidades a la República es importante, pero no creo que sea realmente lo más relevante. Es decir, la República es legítima porque la trajo un movimiento popular y el desplome de ciertas cuestiones, ¿no? Y lo que pasa es que se tenía que ganar la legitimidad de origen, entre comillas, aunque sea dentro de los límites o de los cauces que podemos trazar. Tenía que buscar una legitimidad de facto, de hecho. Y es esa legitimidad la que
la que no llegó a construir. Entonces, sobre la legitimidad de origen, bueno, se puede discutir mucho, pero es difícil llegar a conclusiones en vista de, como tú dices, que hay un corrimiento enorme, ¿no? De la opinión pública y toda una serie de fragmentación de los partidos conservadores o de la opinión conservadora, pero otra cosa es lo que pasa después. Claro. Esto me interesa mucho porque además en España llevamos unos años en el que se habla mucho de la legitimidad del régimen, o sea, el término legitimidad ha vuelto un poco a nuestro debate público. Y me parece interesante abordarlo desde la Segunda República, y es porque hay historiadores que mencionan la salida de Alfonso XIII como el elemento definitivo de legitimación. ¿No? Si el rey, si la cabeza del Estado ha asumido que la Segunda República ha llegado, no hay más tutía, no hay más que hablar, ¿no? Entonces, no sé si tú estás de acuerdo con eso, eso es lo primero. Es difícil no estar de acuerdo con eso. Es decir, la monarquía, el rey se encuentra solo, le han abandonado sus propias fuerzas, los conservadores que podían haberse esforzado por restaurar la Constitución o presentar una nueva Constitución reformada se han alejado del régimen y no han tenido el menor éxito, y se ha acabado el papel de Alfonso XIII. Que se hubiera podido quedar, pues bien, es una discusión, bueno, podemos discutir. Sí, pero vamos, la República llega como, en ese momento, casi como llenar un vacío institucional, claro, que se acaba de producir. Y luego me interesa mucho, digo, por seguir dando, ya que estamos usando una especie de eje cronológico, seguir avanzando en el eje cronológico y llegar a los primeros pasos de la República. Tú has mencionado que tienen en la cabeza la Tercera República Francesa, pero es evidente que no se produce el mismo proceso. Quizá quien tenga en la cabeza esa Tercera República Francesa más claramente, corrígeme si me equivoco, creo que es Azaña, ¿no? Es Manuel. Sí, Azaña y el republicanismo. Y el republicanismo. Pero no el socialismo. No. O sea, el socialismo hay ahí. Y me interesaría creo que puede ser interesante que comentaras. Bueno, si nos ponemos, ¿no? Si traemos a nuestra imaginación la primera reunión del gobierno provisional en la Puerta del Sol. Bueno, pues eso es un mare magnum de ideas, o sea, porque el republicanismo viene de una tradición francesa, como tú cuentas. El propio socialismo, yo creo que está dividido entre quienes aspiran a una república revolucionaria, quienes no. Entonces, y sobre todo me interesaría que comentaras el valor que en estas situaciones, porque siempre se ha presentado como un movimiento popular, la Segunda República. Sin embargo, la definición de la República o de lo que va a ser la República no es en ningún caso popular. Lo deciden unas élites de partido a las que cuando llegamos a la votación de la Constitución ya hay una serie de leyes muy graves promulgadas y han sucedido hechos como la quema de conventos que tú has comentado, en el que el elemento popular o de refrendo popular no existe, ¿no? Son un grupo, son los firmantes del Pacto de San Sebastián firmando disposiciones. Sí, bueno, dos cosas. Una, la segunda, para empezar por la segunda, que es la que viene después de la primera, pero la que viene después también cronológicamente. Es decir, pero para ya que has planteado eso, efectivamente el proceso constitucional del 31 es un proceso que no responde a los procesos constitucionales que luego hemos conocido en España, particularmente el del 78, ¿no? La Constitución no está refrendada, no hay un referéndum para aclarar que la opinión pública respalda la Constitución, no hay nada parecido. Incluso se tiende, como tú muy bien has explicado, no solo a aplicar leyes de reforma radical muy rápida antes de la Constitución, sino después, una vez promulgada la Constitución en el Parlamento, sin referendo popular, se tiende durante casi 2 años a hacer lo que se llamaban las leyes constitucionales, es decir, a seguir elaborando o construyendo un Estado en función de unos criterios ideológicos muy marcados hacia la izquierda. Entonces, y eso fue uno de los grandes fallos de la República. Es posible que la opinión pública hubiera aceptado
bueno, estamos hablando en hipótesis, ¿no? Pero es posible concebir que la opinión pública hubiera aceptado la Constitución republicana si inmediatamente de promulgada la Constitución se convocan elecciones y se hubiera aclarado el panorama electoral en un sentido pleno, en un sentido distinto al que se había establecido antes, porque antes, claro, la oleada republicana del verano del 31 es muy fuerte y hace unas cortes que son representativas del momento, pero que difícilmente son representativas de una opinión pública española mantenida en el tiempo, ¿no? Entonces, a lo mejor se hubieran podido mantener, pero el caso es que no solo no se refrenda popularmente la Constitución, sino que se continúa el proceso constitucional durante 2 años y eso va a provocar enormes resistencias. Eso por una parte, ¿no? Resistencias muy fuertes y resistencias muy comprensibles, ¿no? Es la acusación de que las Cortes están trabajando de forma ajena a la opinión pública, que es una acusación que se repite una y otra vez por parte de antiguos liberales, conservadores, católicos, militares, toda una enorme parte de la opinión pública, ¿no? A estas Cortes ya no nos representan, ¿no? Hubiera dicho un indignado en el año 14, ¿no? Y no nos representaban. Cuando se convocaron elecciones se vio perfectamente que ya no representaban a la opinión pública, pues había producido un cataclismo que necesitaba otra representación, ¿no? Eso en cuanto a la segunda. En cuanto a la primera, la verdad es que en la República confluyen varias tradiciones. Confluye una tradición republicana muy particular, que es una tradición republicana radical, muy anticlerical, muy inspirada de la Tercera República radical, es decir, de primeros de siglo, no de la Tercera República del principio. Una Tercera República que vive la República como una revancha de la primera, los que se acuerdan, y como una renovación, como una representación de aquella revolución frustrada, ¿no? Entonces eso es una parte muy importante. Es decir, la República de los republicanos es una república revolucionaria, no es una república liberal, ni es una república republicana a la francesa. Es una república específicamente revolucionaria. La Tercera República Francesa es una república antirrevolucionaria. Viene después de la Comuna de París, de un arranque de guerra civil, de una revolución frustrada, y es una república literalmente antirrevolucionaria, que es exactamente lo contrario de lo que es la Segunda República. Entonces esto va por una parte. Por otra parte van los socialistas, que efectivamente tienen un proyecto, están divididos, hay una parte más intelectual, pero muy reacia a colaborar con los partidos burgueses, como llamaban, y otra parte revolucionaria, sindicalista, que a veces se mezcla con la primera, la sindicalista, dispuesta a no solo patrimonializar el régimen, sino a considerar que el régimen es simplemente una forma de llegar a sus propios fines. Es decir, que ninguna de las dos partes considera que la democracia liberal es un fin en sí mismo. Tienen una visión utilitaria del régimen y quieren otras cosas. Y luego hay otra tercera que es muy importante y siempre se olvida, que es la parte institucionista, es de la institución libre de enseñanza. La Segunda República es la vuelta a la representación de la Primera República en el sentido de que el grupo progresista, progresista literalmente, en el sentido decimonónico, ¿no?, que perdió la Primera República, que condujo a España a la catástrofe de la guerra cantonalista, de la Tercera Guerra Carlista y la Primera Guerra de Cuba, es decir, un cataclismo al que tú has hecho alusión muy consistente, muy fuerte, muy poderoso. Ese grupo progresista de la institución libre de enseñanza ve en la Segunda República la ocasión de tomarse la revancha y se la va a tomar. Y en este caso coinciden varias cosas, coinciden una visión antidemocrática o muy poco democrática, coincide una visión poco liberal, coincide una visión muy profundamente anticlerical, que no se manifiesta en algaradas, pero sí que quiere que literalmente que desaparezca la hegemonía católica en España. Entonces, en la República confluyen muchos elementos y ninguno de ellos es liberal ni democrático, dicho sea de paso. Con el problema de que buena parte de los republicanos y una buena parte de los herederos de los institucionistas criados en la institución libre de enseñanza de Giner de los Ríos, porque el personal de la Segunda República, una parte muy importante viene de ahí. Todos los que has citado, por cierto, buena parte de los intelectuales vienen de ahí. Pero esto es una paradoja muy graciosa de la Segunda República, es que todos estos personajes que son
antiliberales no se ven a sí mismos en una democracia, no saben lo que es una democracia. Tienen un comportamiento de oligarquías liberales decimonónicas. No entienden lo que es el sufragio ni la representación democrática, literalmente no lo entienden. Y eso lo ven muy bien los socialistas, lo ven perfectamente los socialistas. Entonces hay una especie de doble discurso muy absurdo en el cual se llama a la revolución, siendo ellos una élite liberal, típicamente liberal, con discusiones muy intelectuales en el Parlamento, muy típicas de las minorías muy educadas del liberalismo, y al mismo tiempo una llamada a la revolución sin que estos mismos sean capaces de concebir lo que va a ser de verdad la revolución, lo que es una revolución del siglo XX. Es decir, que se mezclan ideas, se mezclan proyectos, se mezclan crisis económicas y sociales muy importantes y al mismo tiempo se mezclan malentendidos muy fuertes, ¿no? Muy fuertes dentro de la misma imaginación de quienes eran responsables del régimen. Mencionabais hace unos minutos a Antonio Maura. No puedo perder la ocasión de recomendar el libro publicado por Frontera Ediciones, Ideario Político, que recoge el pensamiento del líder conservador, ya sabéis, en fronteraediciones.com, con prólogo del historiador Federico Martínez Roda. Y quiero aprovechar, porque nos contabas, José María, estas distintas familias, ¿no?, dentro del inicio de la Segunda República, pero me interesa que empecemos a avanzar como de esa legitimidad de origen, donde prácticamente tenemos claro esa caída de la monarquía, y decías tú la hipótesis, ¿no?, de si se hubieran convocado elecciones después de la aprobación de la Constitución del 31, cómo va ganando paulatinamente protagonismo esta derecha que en este primer momento, desde luego, y desde luego en la Constitución del 31, no está representada. Sí, bueno, eso es un proceso espectacular. Yo creo que valdría la pena que se le dedicara un podcast, no solo por el libro dedicado a Antonio Maura, que es muy bueno, porque la selección de frases de Antonio Maura y de ideas de Antonio Maura es muy reveladora de lo que fue un pensamiento conservador democrático, sino porque también en la evolución de la derecha española en la República se ve lo que pudo ser una derecha democrática que no llegó a serlo. Pero no llegó a serlo también en buena parte porque no le dejaron serlo. La derecha española que había empezado a surgir bajo Primo de Rivera es una derecha que ya no tiene nada que ver con el Partido Conservador tradicional ni con el Partido Liberal. Viene del maurismo, viene de las nuevas formas que se habían empezado a generar en la dictadura de Primo de Rivera, es decir, formas muy modernas, ya muy de partidos de masas, de participación, de clara involucración, ¿no?, de las personas convertidas en ciudadanos en la cosa pública, ¿no? Y esa expectativa se traduce en la inmediata puesta en marcha de proyectos políticos que van a confluir al final en la CEDA. Es decir, en una nueva derecha que ya no tiene nada que ver o que es muy distinto del conservadurismo clásico. Las circunstancias le obligan a hacer otra cosa y además el conservadurismo ya es una forma de pensar las cosas que no responde a la realidad del siglo XX español, ni mucho menos del conservadurismo clásico, el canovista, se entiende, ¿no? Y en buena parte la herencia del Maura está aquí. Maura Maura fue el fracaso de la derecha conservadora, seguido de otros después, pero fue uno de los primeros grandes fracasos de la derecha conservadora. No pudo cumplir. El primer intento democratizador serio del liberalismo español después de la Primera República, si es que la Primera República fue un intento de democratizador, pero en fin, podemos decirlo así, estuvo protagonizado por Antonio Maura, ¿no?, y por el conservadurismo maurista. Entonces ya en la derecha había un núcleo tradicional de reflexión democrática. Y esto, Gil Robles, los católicos, el debate, se van a preguntar cómo articular la participación política en este nuevo régimen. Lo van a hacer con el problema de que, en vista de lo que ha pasado con la Constitución, no van a ser capaces y no pueden, en realidad, presentar una lealtad total a la Constitución del 31. La Constitución del 31 es una Constitución muy sesgada al progresismo, a la izquierda, y hace muy difícil que esta gente que se va a integrar en la CEDA acceda a una integración de una lealtad total, ¿no?, a la nueva Constitución. Entonces siempre va a haber una reticencia.
Esa reticencia hay gente que se la achaca a la CEDA, hay gente, o a la nueva derecha, y hay gente que se la achaca a la República y a la Constitución. El caso es que el respaldo va a ser enorme, enorme. Entonces, esto es y va a ser una pieza fundamental a partir del 33 para la gobernación de la República. Es indudable. En la otra parte del conservadurismo de la Segunda República viene del antiguo Partido Radical de Lerroux, que se ha convertido en un partido equivalente a los partidos republicanos franceses. Un partido republicano conservador. Este sí plenamente republicano, porque este acepta los principios de la Constitución, pero no acepta la política que se lleva a cabo a partir de ahí. Entonces se alían dos fuerzas, uno el Partido Radical, plenamente republicano, y otro la CEDA, que no es del todo republicano, pero que está dispuesta a negociar con el régimen. Y de hecho, cuando entra a participar en el gobierno, no rompe las estructuras, ni crea una revolución, ni hace ni vuelca la mesa, ni nada parecido. Es decir, gobierna. Y a partir del 34, ¿no? Inmediatamente sabemos lo que pasa, ¿no? Es recibido con una revolución, ¿no? Azaña habla de que la llegada de la CEDA al gobierno es un tajo que partía el régimen. Bueno, es una manera de verlo. También se podía verlo como una forma de integrar a los conservadores nuevos, no a los radicales de Lerroux, en el régimen. David, tenías una pregunta antes. No, bueno, era un poco porque ha soltado José María un par de comentarios que yo creo que son muy importantes y que quería subrayar. Y una es la diferencia entre la República como una forma de Estado que sirva de vehículo para resolver los problemas sociales mediante el diálogo, mediante la tolerancia del adversario, mediante el mecanismo liberal de respeto a la ley, y luego está la República tal y como la idean prácticamente todos los republicanos, que es una república revolucionaria, que es una república para lo que está diseñada es para hacer un ejercicio de ingeniería social que reconstruya España como nación, de arriba a abajo. Y cuando digo reconstruir, esto implica destruir, claro. Porque para poder construir una cosa nueva tienes que cepillarte lo que hay antes. Empezando, por ejemplo, por todas las estructuras en torno al catolicismo que tiene. Que no se nos olvide, a mí siempre me llama la atención, José María, cómo se plantea a lo republicano como lo popular y lo conservador como lo reaccionario que pertenece a cuatro élites, ¿no? Al señorito. Y cuando tú miras el perfil sociológico español, el arraigo de la fe católica es enormemente popular. Este planteamiento, por ejemplo, de cómo la victoria de la CEDA es una muestra de cómo el sistema no funciona, cuando es lo contrario. Lo que está demostrando es que en España hay una mayoría sociológica que es muy refractaria al cambio sociológico acelerado, no confundir con el cambio de régimen que es muy popular en un primer momento. Y yo creo que la historiografía, o no tanto la historiografía como desde luego ciertos mensajes políticos que persiguen utilizar la memoria democrática, no confundir con la historia, y equiparan república con popular, con revolución, pero sin explicarlo bien, sin explicar lo que implica esta mezcla que tú has mencionado y que se pone además al servicio de una reconstrucción de la historia de España desde hoy, en el que hay una serie de buenos y malos. Los buenos somos nosotros, es decir, las izquierdas, y los malos retrógrados carpetobetónicos es todo lo demás, que es un mensaje excluyente y que explica muy bien a su vez el fracaso de la propia República. Y además es una senda peligrosísima en la que yo creo que estamos ahora mismo embarcados, o desde luego la izquierda española, que está en una senda de exclusión de todo aquel que no pertenece a esa familia ideológica. No sé si tú esto lo ves así. Sí. El único matiz que creo que es interesante hacer es que no todos los republicanos son de izquierdas. Es decir, hay un republicanismo muy importante, que es el republicanismo popular, el de Lerroux, ¿no? Que es el primero que construye un partido republicano de masas moderno, muy a principios de siglo, entonces con postulados anticlericales, pero Lerroux va evolucionando y con él va evolucionando las bases republicanas. Y en el republicanismo radical durante la República, y por eso los republicanos, los nuevos republicanos como Azaña, manifiestan una especie de animadversión insuperable hacia Lerroux, ¿no?
Los antiguos republicanos representan frente a los nuevos un republicanismo conservador. Entonces, y ese republicanismo, bueno, Roberto Villa lo ha estudiado al estudiar Lerroux, ha sido también muy menospreciado en la historia de España. Yo me acuerdo que yo vengo de una familia de derrotados de la República, y en mi casa se hablaba muy mal de Lerroux. Y una vez, hablando con una profesora de historia del bachillerato, ella habló bien de Lerroux, y yo me quedé muy sorprendido porque yo siempre había oído hablar muy mal de Lerroux, como un hombre corrupto. Bueno, sabemos la idea que hay de Lerroux, ¿no? Un personaje turbio, poco democrático, oligarca, bueno, en fin, todos los series de tópicos, ¿no? Y ella me dijo, bueno, eso que usted dice es una visión de Lerroux, pero hay otras, y no debe usted dejarse llevar por esa visión. Fue la primera vez que yo había tenido una educación muy sesgada hacia la nostalgia de un cierto momento republicano en casa, y la primera vez que me enfrenté a alguien que me argumentaba, ¿no?, con razones bastante sólidas, además, que enfrente de la República o al lado de la República había otras cosas, ¿no?, que eran muy interesantes. Y en este caso esto es muy interesante, ¿no? La existencia, aparte de la CEDA y del movimiento popular del que hemos hablado y del que tú has evocado, la existencia de un partido republicano popular, liberal y demócrata, y no revolucionario. Entonces, estos son cosas que la historiografía ha ido abandonando, efectivamente, y que deben ser recuperadas y puestas al día, no para hacer presentismos ni para trazar paralelismos entre la situación actual y la situación de la República, que es absurdo, vamos, no tiene nada que ver, no en el sentido que tú dices, sino en otro, ¿no? Sino para descubrir la realidad. Es decir, la República era otra cosa, mucho más complicada de lo que a veces se ha contado, ¿no? En cuanto al catolicismo, efectivamente, la obsesión anticlerical de la República es muy importante, pero no se limita otra vez a la pura violencia anticlerical verbal y de quema de conventos. Es que hay veces que se dice que la parte intelectual era menos virulenta y menos peligrosa que la parte anticlerical popular. Y yo creo que es al revés. La parte más peligrosa era la intelectual. Es aquella que tiene un proyecto, como tú has dicho, de descatolizar España, no solo de manifestar una cierta tendencia al jolgorio y a la violencia, que es relativamente manejable, sino una tendencia de fondo política que va a descatolizar España en un sentido muy profundo. Y es ahí donde las cosas se convierten en algo mucho más peligroso y siniestro, ¿no?, y complicado. Los republicanos piensan en términos franceses, pero las grandes leyes anticlericales francesas de la Tercera República tardaron mucho tiempo en ser puestas en marcha. Los republicanos franceses sabían que su país no estaba descatolizado y no se atrevían a descatolizarlo por miedo a provocar una reacción. Y tuvo que llegar el affaire Dreyfus, ¿no?, y todo el enorme conmoción que ocurrió en Francia con el affaire Dreyfus para que dieran ese paso. Y en España, en cambio, se creen o parecen pensar que con haber ganado las elecciones ya han acabado con el catolicismo. España ha dejado de ser católica, dijo Azaña, y todo el mundo lo entiende como lo entiende, que es España, vamos a descatolizar España. Y eso es un programa político de fondo, muy distinto de cualquier otra cosa, ¿no? Y en este sentido las élites que están detrás de algunos movimientos de la República efectivamente se han vuelto a manifestar ahora, pero no solo ahora, se manifestaron en la democracia, en la transición, ya. La élite institucionista es una élite que está en los principios de la democracia española, de la monarquía parlamentaria, eso no está por estudiar, y eso lo tiene que hacer alguien muy valiente, porque se enfrentará a peligros tremendos para su carrera, si no su vida. No quiero exagerar, pero por ahí va la cosa. Y ese es un proyecto y ese proyecto acaba en esa especie de cosa curiosa en la cual la monarquía parlamentaria española en la que vivimos echa sus raíces en la Segunda República y no en la monarquía constitucional, que es una de esas cosas asombrosas, ¿no?, de la democracia española, cómo se acepta, ¿no?, esa especie de mito absurdo por lo cual la monarquía parlamentaria echa sus raíces en la Segunda República. Pero bueno, ¿cómo puede ser? Echar sus raíces en la monarquía constitucional, que es donde tiene que echar sus raíces, que es lo lógico. La gran monarquía constitucional española, ¿no?, que duró 50 años, que hizo progresar a España como muchos otros regímenes nunca le hicieron progresar, que garantizó 50 años de estabilidad y de libertad y de tolerancia. No la Segunda República, un régimen de espasmos, ¿no?, epilépticos, ¿no?, que duró unos años, ¿no? Entonces, pero en fin,
Es para ver que quedan muchas cosas por estudiar en este asunto. Un matiz, simplemente por ahondar un poco en lo que decía antes David, ¿no? Sobre la mayoría social y el catolicismo, solo recordar el argumento que usaba la izquierda, ¿no? Para no conceder en aquellos primeros años de la Segunda República el voto a las mujeres, ¿no? Precisamente que les pudiera dictar el voto el confesor directamente, ¿no? Eso es muy típico de los republicanismo europeo en general, pero también es muy típico de la institución, la desconfianza hacia las mujeres, la misoginia. Pero eso, si se lee correctamente, no esconde solo una desconfianza hacia el catolicismo y hacia la impregnación o el poder que el cura tiene sobre la mujer a través de los confesores y todo la novela esa entre pornográfica y gótica, ¿no? Que se montan las cosas populares, ¿no? Y los folletones, ¿no? Sino más profundamente, muy profundamente misógina. Ahí hay que analizar muy bien y muy profundamente ciertos retratos de Galdós, ciertas novelas de Emilio Pardo Bazán, ciertos textos institucionalistas, y se ve perfectamente una profunda desconfianza hacia las mujeres. Profunda. Se llega a proponer incluso que no tengan derecho al voto hasta los 45 años. Sí, no. Ahí hay otro núcleo de problemas que gente que esté interesada en sacar adelante una visión distinta de lo que ocurrió en España podría sacar si se lo propusiera y si tuviera ayudas, ¿no? Por parte de quien tenga que tener ayudas, y por supuesto si no arriesgar su carrera en el asunto, que es lo que pasaría si se mete en este berenjenal. ¿Sí? Esto, José María, yo no sé si ahora porque tú hablas de la misoginia, y a mí me da la impresión cuando miro a la Segunda República y me recuerda a la situación en Rusia, de la Rusia de Kerensky, la Rusia que está a punto de colapsar en la orgía de sangre que es la revolución. Y yo veo que una cosa que comparten la situación en España y la situación en Rusia, que son muy distintas, pero son momentos políticos que están dominados por intelectuales y por activistas que son profundamente elitistas, que utilizan el lenguaje de la izquierda y el lenguaje de representar al pueblo, y representan a su versión del pueblo, pero desde luego no representan a la gente. Y además no les interesa. Y hay una ausencia, al mismo tiempo que estos caracteres intelectuales y activistas muy ideologizados dominan el escenario político, y lo que tenemos una ausencia en los dos contextos es de políticos de fuste, tipo Guizot, que están menos ideologizados, por volver al ejemplo francés, que están menos ideologizados y lo que pretenden es que aquello funcione. Es el político menos glamuroso, ¿no? La izquierda se arroga esta representación del pueblo cuando en realidad el pueblo les toca el pie. Esto Lenin es clarísimo. Que él lo que quiere hacer es la revolución. Él es consciente de que el partido, la facción bolchevique no tiene ningún tipo de arraigo popular, y le da exactamente igual, y de hecho manipula y aborta los experimentos de democracia genuina, y yo tengo la sospecha de que en España ocurre una situación parecida, en el que la ideología y el intelectualismo, si quieres, supera y se come a la política con P pequeña, la política de cada día, la política de solucionar los problemas de los ciudadanos. En España que había un problema de reparto de la tierra, de acceso a la tierra. Esto, como se acaba solucionando, es mediante transacciones. La opción que adopta la República no es transaccional. Es un ejercicio de ingeniería social, de cambiar el sistema de arriba abajo. Y esa revolución, incluso durante los momentos eufóricos, en España no tiene tracción. No tiene tracción política. Incluso si computamos a la CNT, computamos a la UGT, computamos a la facción socialista revolucionaria, en ningún caso y bajo ningún concepto se puede sostener que eso representa a la mayoría del electorado. Eso por un lado. Y en segundo lugar, lleva a estos ideólogos, a estos intelectuales, a negarse en redondo a entrar en una dinámica política de transacción, que es la liberal. Que es el de yo no voy a hacer una revolución, yo voy a intentar, si no dialogar, por lo menos pactar con el adversario. Y eso está completamente ausente de la Segunda República. En parte por rechazo a lo que decías tú, paradójicamente, a la tradición de la Restauración, que es muy pactista. Y ese pacto se gana muy mala reputación porque se asocia con la falta de principios.
Entonces yo no sé esta idea, que igual te parece una estupidez, pero esta idea de que la ideología o la ideologización sustituye a la política en el sentido más pedestre, más de andar por casa, más de como la que teníamos en España hasta hace muy poco. Sí, bueno, sí, Azaña habla de la inteligencia, una y otra vez, ¿no? No se sabe muy bien lo que es la inteligencia, pero vamos, habla de la inteligencia. La inteligencia no es para comprender la realidad. La inteligencia es para que la realidad se adapte a la verdad que la inteligencia dicta. Y además dicho con estas palabras prácticamente. Entonces, efectivamente es así. Son políticos ideólogos, con la particularidad de que al mismo tiempo no dejan de pensarse a sí mismos en términos de élites liberales, ¿no? Pero además hay otro factor que se insinúa en lo que tú has dicho sobre Rusia, y es la consideración de que ellos representan la verdadera España. Porque no solo es la negación del régimen liberal constitucional porque ha traicionado, porque es un régimen corrupto, porque la oligarquía, el caciquismo, todo lo que se lee en todos los textos de la enseñanza actual y todo lo que se les atiborra a los pobres niños, ¿no?, en la cabeza, ¿no? Con mentiras y tonterías, ¿no?, de ese tipo, ¿no? Y luego llegan a la universidad y te lo cuentan, ¿no? Y entonces tú te enfadas, ¿no? Pero bueno, ¿cómo sois capaces de seguir diciendo esto a estas alturas? Bueno, es igual. Pero no solo es eso, es que se creen, es que muchos de ellos, y muy en particular Azaña, pero no solo, invocan el espíritu del verdadero pueblo. Es decir, de un pueblo mítico, de un pueblo, de una España inmortal, eterna, representada en algo que no tiene nada que ver con el pueblo, ni con la gente, ni con sus problemas, ni con sus necesidades, ni con el transporte, ni con la vivienda, ni con la economía, ni con la comida, ni con nada de eso. Tiene que ver con los paisajes de Castilla, tiene que ver con el cielo más o menos azul de algunas zonas de España, tiene que ver con las ganado, con los pastores, no tiene que ver con la transhumancia, y si me apuras, con Enrique IV. Es el tipo de España en la que estamos, ¿no? Esa es la España, se ve muy bien en Azaña. Azaña elabora todo un enorme aparato lírico, épico, sobre la España auténtica. Y eso es una de las cuestiones que están sin aclarar en el tema de la República, es hasta qué punto el régimen republicano, es decir, la Segunda República, es también, sobre todo, o en buena medida, un régimen nacionalista, en el sentido muy profundo que tú has dicho. Es decir, reconstruir España o construir una nueva España en función de una España verdadera que yo soy capaz de evocar en mis palabras, ¿no?, que es a lo que Azaña... Claro, ese discurso es muy bonito, muy atractivo, muy impresionante. Es un discurso que en Azaña, como en otros nacionalistas españoles, catalanes y vascos, pero sobre todo españoles y catalanes, viene del nacionalismo francés, y es un discurso que en Francia bloqueó la Tercera República. Es la gran derecha antirrevolucionaria de Maurice Barrès, entonces, paradójicamente, la Segunda República es una república imbuida en su discurso y en su concepción de elementos nacionalistas venidos de la crisis 98ista y de la lectura de los nacionalistas franceses. Eso es otra de las muchas cosas que está por estudiar en la Segunda República. Yo he empezado a estudiarlo en el libro sobre Azaña, me parece evidente todo este asunto, y muy censurado incluso, ¿no? Porque los textos de Azaña que se publicaron en las obras completas de la edición de Santos Julia del 2008 se conocían previamente, pero no fueron publicados. Y son textos directamente inspirados por la tradición nacionalista francesa antirrevolucionaria. Entonces yo creo que aquí hay otro sesgo muy interesante y muy importante, que es la España, el pueblo eterno frente al pueblo de verdad. Y es demoledor el asunto. Azaña no habla ni una vez de economía, ni una vez de salarios, ni una vez de fábricas, nunca se habla de eso, ni de transportes, ni de carreteras, ni de nada. La revolución agraria, tal como lo has evocado, es una revolución agraria hecha en términos regeneracionistas de 30 años antes. No tienen en cuenta lo que había pasado en el campo español en esos 30 años. Es una revolución pensada para grandes latifundios que forman una parte muy pequeña de la agricultura española en los años 30, muy pequeña. La agricultura española era una agricultura en muy buena medida muy avanzada, muy moderna, muy industrializada y con otros problemas que no los del latifundio, por cierto, allí donde no había latifundios.
Entonces imaginan, ¿no? Cosas como Don Quijote, ¿no? Imaginan fantasías, ¿no? E intentan que la realidad se adapte a su fantasía. No, pero incluso, José María, el otro día lo hablábamos, Ortega, esto que acabas de describir, el mismo virus infecta al propio Ortega. Ortega es el que está pensando en esta esencia de España, luego se horroriza cuando las masas se incorporan a la vida política. Y mi anécdota favorita, que tú la cuentas en varios de tus libros, de esta liga de educación política que se monta, porque él va a llegar a España a educar a España en la política. Y yo cada vez que te leo la anécdota me acuerdo de Max Weber y esta máxima de Max Weber que decía, por favor, no dejéis que un académico ni un intelectual se acerque de ninguna manera a la política, porque va a ser un desastre, porque el intelectual se aproxima a la política de esta forma esencialista que acaba conduciendo a la implosión del sistema. O sea que no es solamente hazaña. Yo, cuando me preparaba el podcast, te encuentras con esto de las dos Españas, de Chávez Nogales. Y a mí me da la impresión de que lo que hay en España son en lo que se produce, la división que se produce durante la Segunda República y luego la Guerra Civil, no es entre la España de izquierdas y de derechas, sino es entre la España educada de intelectuales que son grandes literatos, pero son pésimos gestores, además no les interesa la gestión, que está en la élite, y luego la masa de la población española que está en otra cosa y que se ve arrastrada por esta élite enloquecida hacia el final lo que es la guerra, una polarización cada vez mayor y el estallido de la guerra. O sea, yo entiendo que es un fracaso colectivo de la élite española, desconectada de lo que es la opinión pública real, que es un poco lo que tú venías a describir, ¿no? Sí, no, yo como por lo del, bueno, por rápido, lo de las dos Españas nunca me ha parecido nada convincente. Es decir, no hay dos Españas, hay muchísimas Españas o hay una sola, no sé cómo decirlo. No. Son intereses, conflictos ideológicos, muchos de ellos no son españoles, vienen de Europa, son plenamente contemporáneos y participan de los mismos principios, de los mismos espíritu, de las mismas inquietudes que hay en el resto de Europa. No hay nada particularmente castizo en muchas de las preocupaciones españolas. No sé muy bien eso de las dos Españas, qué quiere decir, a menos que quiera decir que haya gente que se pretende un poco por encima, ¿no?, de los demás, ¿no? Porque dos Españas hay dos Italias, hay dos Estados Unidos, hay dos Francias, hay dos Inglaterras, es que cuando no hay cuatro, pero vamos, dos naciones hay en todas partes. Entonces eso no es un rasgo español. Y Goya no definió el carácter español en su tapiz famoso, en su cartón. No es en el cartón, es en nada de las pinturas negras. No. Goya no tenía esa necesidad ni esa pulsión de ponerse a hablar de la esencia de lo español en esa forma, ¿no? Entonces a mí lo de la Tercera España es un término técnico que se refiere a aquellos dirigentes españoles como Azaña que buscaron una vía de negociación con Franco para evitar que continuara una guerra que estaba destinada a ser perdida por los republicanos y ver cómo se podía alcanzar un grado de pacificación que evitara la perpetuación, ¿no?, de la sangría y del desastre, ¿no? Pero no es nada más que eso. Luego se ha hablado mucho acerca de cosas como si fuéramos superiores a nuestros antepasados. No somos superiores a nuestros antepasados. Y no hay dos Españas. Es mucho más interesante y mucho más complicada. Esa simplificación no sirve para nada. Hay en tu libro, en el último, en el de Encuentro, hay un momento que defines a Azaña como un diletante. Es decir, con una persona que no se compromete ni con su propia obra. Si tomamos a Azaña, que no sé, esta es la primera pregunta, no sé si es posible tomarlo como ejemplo de en general toda la élite republicana. Al final uno se va dando cuenta de que son personas que están, en el caso de Azaña es muy claro y tú lo has puesto muy en claro en el último libro, gente que está muy comprometida con su propia idealización de España, con esa España. Además Azaña era un medievalista aficionado, le gustaba la cosa medieval y el paisaje castellano, estaba muy comprometido con esa España, pero ni siquiera es capaz de llevarla luego a sus obras, ni siquiera cuando en ese Azaña literato, ni siquiera es capaz de plasmarlo, pero sin embargo no se comprometen con la España real, si queremos, con la España del pueblo. Sin embargo, salvo en los momentos donde su poder
está en riesgo. Ponemos el año 34, donde hay una revolución que ya hemos mencionado, pero por ir avanzando en la cronología, vamos al Frente Popular. Es decir, tienen poco que ver Manuel Azaña con Largo Caballero. Y tiene poco que ver Manuel Azaña con Alcalá Zamora. Bueno, Manuel Azaña tiene poco que ver en general, yo creo que con casi todos los que había por ahí. Y sin embargo, se unen en un Frente Popular para mantener el poder y están dispuestos a tensionar al máximo al país con tal de sostener el poder. Sí, bueno, ahí la figura de Azaña se ve la peculiaridad de la figura, ¿no? Del personaje, ¿no? En lo que ocurre a partir del 34. Lo de la República de Intelectuales y de Profesores es muy característico de la Segunda República. Viene también de la primera y está relacionado con cosas de las que hemos hablado antes y está relacionado con esa especie de idealización de la que hablaba David, a pesar de proclamarse, ¿no? Ortega siempre un anti-idealista, ¿no? Es un idealista absoluto, vamos, es evidente, como está diciendo ahora Benito Arruñada, ¿no? Yo lo dije también hace mucho tiempo, pero coincido con el análisis, que creo que es muy bueno. Pero todos esos intelectuales en general se sienten alejados, no se alejan de la Segunda República con lo ocurrido en el primer bienio. Azaña no. Azaña se distingue en esto de sus contemporáneos, ¿no? Los demás tienden a ser más prudentes, ¿no? En primer lugar, hay efectivamente lo que dices de un diletantismo muy propio de Azaña. Azaña es un personaje muy particular dentro de su generación o de su mundo, ¿no? Es un personaje muy individual, muy raro, muy especial. Lo que pasa es que la revolución del 34 y lo que pasó después le convierte en el rostro del régimen. Antes entramos en un diletante absoluto y ahora seguimos con un diletante, pero un diletante convertido en el símbolo del régimen. Pero eso no es en los primeros 2 años, eso lo consigue el 34 y la represión que el gobierno de derechas organiza metiendo a Azaña en la cárcel durante 2 meses. Y ahí es donde Azaña se convierte en un símbolo y es donde él se cree un símbolo. Y él se cree que como símbolo va a poder hacer lo que Kerensky no hizo, ¿no? Que es manejar y encabezar la revolución y llevarla a su terreno. Una revolución solo política, sin consecuencias sociales, ni dramáticas, ni crisis de otro tipo, ¿no? Y es ahí donde se ve la diferencia con los demás. Y es ahí donde Azaña se convierte en lo que se ha convertido a partir de entonces. Pero antes no es así, ¿eh? Azaña es efectivamente la voz de la República, pero una voz muy particular. Cuando llegan las elecciones del 33, Azaña consigue 5 diputados. Es decir, es que no... Vale, era la voz de la República, pero no se la creía nadie. Nadie respalda ese discurso, ¿no? A partir de la constitución del Frente Popular es otra cosa. Y se pone al frente del Partido Popular y entonces pierde muchos de sus apoyos intelectuales. Felipe Sánchez Román, buena parte de los intelectuales o profesores, abogados que le siguen, se preguntan si Azaña no está cometiendo un gigantesco un error muy importante, ¿no? Prestándose a encabezar una coalición de socialistas, comunistas, apoyados por los anarquistas, en fin, empiezan a preguntarse qué es lo que es eso. Y Azaña, en su diletantismo profundo, no es capaz de percibir lo que está pasando ni de comprender el papel que le están destinando a jugar, ¿no? Y es ahí donde al mismo tiempo se convierte en el símbolo de la Segunda República y se convierte en un símbolo trágico. Pero hay que comprender lo que es trágico en Azaña. Es decir, es trágico porque él acepta un papel. No es solo trágico porque es la víctima. Es trágico porque él acepta el papel del símbolo, ¿no? Que él mismo cree que puede mantener. Y es ahí donde el personaje se convierte ya en otra cosa, ¿no? Es decir, que hay algo muy de la época y muy contemporáneo en el personaje de Azaña de los demás, y al mismo tiempo hay muchas cosas que le distinguen. Sí, es un personaje muy complicado. Tanto así que yo, por ejemplo, antes mencionaba a Claudio Sánchez de Albornoz y lo vuelvo a mencionar, imagino que habrá más. Muchos, luego en sus escritos, en sus memorias posteriores, todos o casi todos en el exilio, hasta cierto punto culpan a Azaña de la guerra. Es decir, hacen responsable a Azaña del estallido de la guerra civil.
Sí, no, hay una cierta exageración en el texto. Sí, sin duda. Hay una cierta exageración en el texto, pero sin duda, sí. Azaña ha aceptado un papel que no debería haber jugado, que es respaldar el Frente Popular desde la perspectiva de la democracia republicana. Y es por eso por lo que se va a ver completamente aislado en el 36, cuando llegue el momento de tomar decisiones acerca de qué es lo que hacer ante el golpe de Estado de los militares sublevados. Azaña está en una soledad absoluta. No tiene ni partido, ni tiene amigos, se han ido o no le respaldan. Han huido de España porque también los ha atacado la Segunda República o la Revolución, ¿no?, que se ha puesto en marcha en nombre de la Segunda República, y está completamente solo. Es una soledad apabullante. Entonces, la acusación de haber sido uno de los motores de la guerra civil viene de su sectarismo durante el bienio, de la decisión de encabezar el Frente Popular, de otra decisión que toman en el 36, que es repartir las armas, que toman él y Casares, que es una decisión muy particular. Ante el colapso del Estado deciden distribuir armas y suscitan una revolución, ahora la revolución de verdad, la que Azaña no quería ni oír hablar, ¿no?, pero que había invocado en sus discursos una y otra vez. Pues ahí la tiene. Entonces, yo no sé hasta qué punto podemos reprocharle a Azaña algo tan serio como ser el responsable primero del asunto. Ahora, evidentemente ellos se lo reprochan, y una parte de responsabilidad sí tiene por lo que asumió. Sí, en buena medida se lo reprochan también, yo creo que por una decepción personal con el propio Azaña. O sea, que yo creo que es una exageración culpar a una persona de una guerra. Pero me interesa, ya digo, por situar al oyente cronológicamente, estamos en el año 36. Me interesa saber cuál es tu opinión sobre la derecha en este punto. Mi intuición, yo, claro, no soy historiador como tú, pero mi intuición es que la derecha ha llegado a un punto en el que o bien no ha conseguido en un primer momento moverse en el entorno republicano, pero tampoco el entorno republicano, las disposiciones, las leyes, el gobierno republicano le ha dado espacio, le ha dado un mínimo de oxígeno. Es decir, desde el año 31 la derecha en España queda, a mi modo de ver, proscrita de la vida pública. Es decir, hay básicamente por el elemento diferencial de la religión. Y llega el 36, en muchos casos, llamando a la guerra. Yo creo que el caso más conocido puede ser, no sé si llamando a la guerra, pero alertando sobre la guerra. El caso quizá más conocido es Calvo Sotelo, pero en el que la propia derecha o parte de la derecha percibe que la única salida es una guerra. O no sé si una guerra, pero sí un pronunciamiento militar. Por ser exactos, es un pronunciamiento militar. Sí, bueno, aquí otra vez entramos en el terreno de las múltiples hipótesis, ¿no? Pero bueno, está claro primero que la República y el gobierno republicano sabotea la derecha republicana, que es el Partido Radical. Es decir, mediante una acusación contra Lerroux, acaban con el Partido Republicano Radical, que era una de las posibilidades más importantes de la República. Es decir, la derecha republicana descartada. La CEDA y todo lo que se movía alrededor de una posibilidad democrática, ya que no republicana, ¿no?, de la derecha española, está tiene difícil capacidad de integración después de lo que pasó en el 34. Se había quedado claro el asunto. Es verdad que la respuesta de la CEDA, en algunos casos, o de la CEDA y de los radicales, ¿no?, el del gobierno del 34, no es quizá de todo hábil, ¿no?, y suscita más heridas todavía, ¿no?, pero tampoco es está encuadrada en una cierta zona de legitimidad democrática, ¿no?, y liberal. No va más allá. No es una respuesta totalitaria a la Revolución del 34. Y luego lo que pasa en el 36, esto también lo han dicho Álvarez Tardío y Roberto Villa en el libro sobre las elecciones del 36, parece llegar a corroborar lo que se había dicho durante las elecciones. Y es que eran las últimas elecciones. Ya no iba a volver la derecha. Eso se repite una y otra vez en las elecciones del Frente Popular, y todo el mundo entiende que si gana la izquierda
pues a ver lo que va a pasar. Entramos en un régimen revolucionario, ya no es un régimen democrático liberal, no hay alternancia posible. Nadie se toma en serio del todo la retórica, hasta que llegan las elecciones y lo que pasa durante las elecciones. La izquierda fuerza la llegada al poder del Frente Popular sin esperar los resultados del sufragio, y luego toda la ola de violencia que hay después de las elecciones de febrero es contemplada con pasividad por parte del gobierno republicano, particularmente por Azaña y por Casares. El asesinato de Calvo Sotelo, que es un asesinato muy grave, no es respondido con ni siquiera es respondido con una investigación policial seria. Es que no se hace nada. El elemento fundamental, o quizá el elemento fundamental no sea el asesinato, o no es solo el asesinato, que ya era muy grave, es que el gobierno republicano no manifiesta ningún interés por conocer lo que ha ocurrido. Y es ahí donde la derecha empieza a entender, o cierta derecha empieza a entender, o cierta parte de la sociedad española empieza a entender que el régimen republicano no tiene la menor voluntad de constituir una verdadera democracia. Otra cosa es que esto justifique actitudes como las que se tomaron, claro, que yo creo que no tenemos por qué llegar ahí, ¿no? Pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Cuando has mencionado el aislamiento de Azaña, a mí me han venido imágenes a la cabeza del año 37, adelantándonos un poco. Cuando yo creo que es el momento máximo de aislamiento de Azaña, no se entera de qué está pasando, está ahí aislado, él teme por su vida, la situación en Barcelona está completamente fuera de control, hay una revolución dentro de la revolución. Entonces, conectando la figura de Azaña y ese aislamiento total de la realidad y esta política de la exclusión de la que tú estás hablando, porque tendemos a centrarnos en la exclusión, en cómo las izquierdas excluyen a las derechas y las derechas se autoexcluyen o rechazan el régimen republicano. Pero si vemos la evolución de la República, y de nuevo nos vamos al año 37, es que incluso dentro de esa alianza republicana del Frente Popular es puramente coyuntural. Y entre los distintos miembros de esa alianza tampoco se incluyen ni están dispuestos a incluirse unos a otros. Cada cual tiene su agenda revolucionaria distinta de la de los demás. Hay unas luchas de poder feroces entre ellos. Yo creo que el caso catalán es particularmente radical y, por lo tanto, particularmente claro. Las purgas dentro de las distintas facciones de la izquierda revolucionaria. Entonces, pensando, el aislamiento de este grupito de intelectuales liberales que representa Azaña y la descomposición del bando republicano, que en el lado nacional no ocurre porque Franco aplasta las diferencias y las alista dentro de un régimen militar completamente piramidal y jerarquizado. Pero en el fondo son dos procesos en el espejo. Es abundar lo que decías antes de no hay una España, hay muchas. ¿Qué ocurre en el lado republicano? Que explota una revolución dentro de la revolución y una guerra civil dentro de la guerra civil, y en el bando nacional ocurre 3/4 partes de lo mismo, pero al revés, a base de un régimen autoritario. Entonces, a mí, esta pequeña reflexión, que no me quiero liar yo solo, que luego se me quejan, especialmente Javi, es un poco abundar en lo que has dicho tú antes. Es que una experiencia de un régimen liberal, o representar lo que ocurrió en los años de la Segunda República como un régimen liberal, es que se está completamente divorciado de la evidencia histórica y de los eventos. No vamos a especular en si habría, sino lo que pasó es que ni siquiera la izquierda se lo cree. Ni siquiera la izquierda republicana se lo cree. Una vez que sometes a esa izquierda a tensiones políticas, al final la solución es la revolución y la violencia. E intentar imponer tu revolución particular por la vía de la violencia sobre los demás. A partir del 18 de julio, la República ha desaparecido. Es decir, mantenemos la frase o la palabra, la expresión república, porque no sabemos muy bien cuál emplear, pero vamos, la Segunda República no existe. Azaña es el primero que firma el acta de defunción de la Segunda República. Les dice a sus ayudantes cuando sale del Palacio de Oriente, les dice hasta la Tercera República. Y además luego lo escribe. La Segunda República desde el 18 de julio no existe. ¿Pero no te lo puedes llevar al 34, este mismo razonamiento?
Yo creo que no. Yo creo que no, porque a pesar de todo, siempre es concebible que una situación revolucionaria pueda desembocar por parte de quien la ha hecho con una reflexión consciente en otra cosa, ¿no? Es decir, bueno, puede ser, sí, si quieres. Pero yo tiendo a pensar que los seres humanos son capaces de reflexionar sobre los errores cometidos, ¿no? Y que entre el 34 y el 36 pasaron cosas muy serias. Y que no es, hombre, buena parte de lo que es verdad, buena parte de lo que va a pasar después ya está prefigurado, pero yo creo que ¿para qué vamos a hacer hipótesis de ese tipo? Es decir, ocurre en el 36, ocurre con claridad en el 36. La izquierda republicana desaparece. Han hecho desaparecer a la derecha republicana, pues ahora desaparece la izquierda republicana. Queda Azaña y un grupo de amigos, ya está, no queda nada más. Queda el Partido Socialista, los anarcosindicalistas, bueno, el Partido Socialista y UGT, y luego los nacionalistas. Y los comunistas, que se van a convertir en los grandes aliados paradójicos de Azaña por muchas razones. Entre ellos porque Azaña les viene muy bien a los comunistas para vestir su estrategia de defensa de la democracia en contra del fascismo, que no se lo creía nadie, pero ahora se lo cree todo el mundo, que es una paradoja bastante divertida, ¿no? Es una de esas, Stanley Payne lo dice muy bien, es una de los mitos más espectaculares comunistas que ha sobrevivido a 80 o 90 o casi 100 años, ¿no? Que llevamos con esa cantinela del antifascismo, ¿no? Pues bueno, pues ahora está otra vez resucitada, ¿no? Y luego porque les viene bien también porque es el personaje burgués, ¿no? Que les va a servir para hacer lo que están haciendo, que es instaurar un régimen comunista o algo próximo a un régimen comunista, ¿no? En vista además del colapso de todo lo demás. Pero vamos, yo creo que la Segunda República no desaparece en el 36 sin la menor duda. Además desaparece físicamente. Desaparecen las instituciones, desaparecen las personas, desaparecen los partidos, todo desaparece. Estamos ante otro proceso. Seguir hablando del bando republicano y del bando lo que sea es una mera convención. No sé si, Álvaro, querías, antes que te interrumpió David, o lo dejamos sí, ya aquí. Una última pregunta, digo, por completar todo, abarcar todos los años que queríamos abarcar en el podcast, que quizá hemos sido demasiado ambiciosos, pero muy breve. Sí. Y te pido brevedad, José María, porque si no a Javier le puede dar un telele, que es, hemos hablado de la izquierda, hemos hablado de la derecha de la República, hemos hablado un poco de la izquierda durante la guerra, y me gustaría hablar un poco de la derecha durante la guerra, porque yo creo que es un mundo mucho menos monolítico del que, es decir, hasta que en Burgos no se proclama o no se decide que Franco sea capitán general, hay un movimiento o una diversidad o una pluralidad, no sé si pluralidad es la palabra, bastante mayor de la que a menudo se piensa, y que yo creo que acaba definitivamente, no sé si definitivamente, pero sí en buena medida con el decreto de unificación. Es decir, porque en el bando nacional o en el bando sublevado teníamos grupos tan dispares entre sí como el falangismo o el carlismo, que tienen poco que ver, por no decir nada. Nada. Entonces, no es un mando, o sea, hasta acaba en un mando unificado, y que no fue nunca, yo creo que no fue siempre tan plácido como se pinta para el Franco ya jefe del Estado, sino que muchas veces tuvo que hacer sus componendas y sus equilibrios, ¿no? Pero que durante la guerra ni mucho menos es un tapiz único, ¿no? Ahí están carlistas, hay militares que vienen de África, hay monárquicos, falangistas, en fin, el propio Don Juan cruzó las fronteras para combatir, ¿no? en el bando nacional, con lo que luego las relaciones que luego tuvo con Franco, Don Juan. Hay republicanos, que Keipo se pasó 2036 dando vivas a la República. Claro, por eso digo. No, sin duda, vamos, no, lo que pasa es, la diferencia es que la derecha bajo Franco entiende o comprende que lo importante es ganar la guerra y
instaurar un nuevo régimen ante lo que ha ocurrido, y en la izquierda la guerra vuelve a ser un instrumento para adelantar las posiciones propias, ¿no? De sindicalistas, nacionalistas, comunistas. Es decir, los republicanos ni siquiera en guerra son capaces de alcanzar un acuerdo mínimo con respecto a los fines de aquello que están haciendo, ¿no? Lo que había ocurrido en la República lo repiten en la guerra. La diversidad o la pluralismo, bueno, como queramos llamarlo, la variedad de opciones políticas en el régimen de Franco durante la guerra y después es muy grande. Cuando se habla de eso, muchas veces se tiende a obviar que Franco también era un político, ¿no? Y un gran político, aunque no nos guste lo que hiciera, pero era un político pragmático. En este sentido, la comparación con Azaña es extraordinaria, porque es un militar pragmático, un político absoluto, capaz de leer muy bien la situación real de las cosas y de adaptarse, y estamos en el otro lado en un político idealista en el sentido más profundo de la palabra, ¿no? Y vamos, no probablemente, sino un diletante, cosa que Franco no es en absoluto. Franco es un profesional total, ¿no? Entonces, pero vamos, es evidente que está claro que no hay ese monolitismo, ¿no? Ni ideológico, ni social, ni político, ni siquiera sentimental, diría yo, en el bando franquista. Lo que pasa es que Franco y los demás son capaces de disciplinarse. Bueno, y que incluso después de 40 años de dictadura, en cuanto aquello empieza a flojear, lo primero que hacen es en Montejurra zurrarse falangistas y carlistas. O sea que esa unión efectivamente es muy de despachurramiento, ¿no? Es que eso es una de las bromas de Franco, la de la unificación de los falangistas y los carlistas, pero supongo que eso se puede dedicar a otro asunto, porque eso es una broma de las de verdad. Unificar el falangismo y el carlismo, eso hace falta toda la sorna gallega de Franco para hacer eso, muy mal recibido, por supuesto, como es lógico. Pues una cosa es el pensamiento reaccionario del siglo XIX, ¿no? El carlismo, y otra cosa es el falangismo, que pretende ser la respuesta moderna a la modernidad, ¿no? O sea, es el agua y el aceite, ¿no? Yo voy a continuar con una larga tradición de este podcast, que es cuando todo el mundo cuenta con que se van, incluido el invitado, que está ya harto, y quiero hacer una última pregunta que no quiero dejar que se escape. José María, los nacionalistas, que es el único ángulo que no hemos tocado. Y España tiene una larga tradición de alianzas, ahora las llamamos Frankenstein, entre la izquierda, una izquierda además no demasiado tolerante, con el nacionalismo periférico. Entonces yo quería enviarte, para ya un poco para cerrar, si no pudieras hacer una reflexión más o menos breve, y te acabo de abrir una tesis doctoral aquí, pero bueno, acerca de qué papel juega el nacionalismo periférico en la disolución de la República, en la violencia y al final la guerra civil, especialmente el catalán. Bueno, sí, ese es un tema serio, sí. La República, la Segunda República, y particularmente Azaña, que es el que asume el máximo papel en este asunto, creen que pueden integrar el nacionalismo catalán en el régimen republicano mediante la concesión de un régimen de autonomía, ¿no? de un estatuto de autonomía, y es una oferta muy generosa por parte de la República, muy generosa. No todo el mundo está de acuerdo con Azaña. Fue una de las piezas más difíciles de conseguir. Azaña lo sabía, que iba a ser muy complicado. Lo consigue. Cuando consigue la votación del Estatuto de Autonomía después del golpe del pronunciamiento de Sanjurjo, y es muy probable que sin pronunciamiento de Sanjurjo el Estatuto de Autonomía no hubiera llegado nunca a ser votado, porque en la República Azaña no tenía capital político como para votar aquello sin contar con una reacción pasional muy fuerte, ¿no? En contra de lo que había ocurrido en agosto cuando el golpe de Estado el pronunciamiento de Sanjurjo. Pero ese es ahí entramos al mismo tiempo en algo muy hazañista, que es la refundación de España, y la refundación de España como la vuelta de España a la gran España medieval. No es una nueva España, es la España tradicional. Esa es la perspectiva hazañista, que a veces no se comprende bien, pero es imprescindible entenderlo para comprender lo que pasa. Y los demás, que ven
Y los demás, en particular los nacionalistas, que no tienen la misma perspectiva. Los nacionalistas quieren construir una nación. Y la quieren construir desde el principio. Azaña no quiere ver eso porque él está impregnado de su propio nacionalismo español y cree que se puede reconstruir la España de los Reyes Católicos, ¿no? Bueno, pues esa es la idea que tienen. Es decir, hay un malentendido enorme por parte de quien promociona el asunto y una comprensión bastante clara por parte de buena parte de la sociedad española de que aquello no tenía visos de funcionar. Ya desde la discusión del debate del estatuto en las Cortes. El año 34 ponen negro sobre blanco que los nacionalistas catalanes no van a aceptar el estatuto de autonomía y que quieren algo más, y lo que ocurre durante la guerra, pues tú lo has descrito muy bien. Los nacionalistas ven en la guerra la oportunidad de fundar su propio Estado. Universidades, moneda, ejército, fuerzas de orden local, es decir, se desligan, se desolidarizan de la República. Ahora que se habla mucho de la República y los nacionalismos traicionaron a la República drásticamente, ¿no? Bueno, a lo que quedaba de la República, mejor dicho, no participaron, no quisieron muchas veces participar en la defensa de la República, incluso estaban en contra del Estado republicano. Y eso tanto los nacionalistas catalanes como los vascos, que tuvieron menos importancia los vascos. Entonces ahí hay un proceso de que la historia actual, si no la historia, la leyenda, ¿no? Ha distorsionado completamente. Los nacionalistas y la República no son elementos que se lleven bien de ninguna manera. Bueno, pues nos vemos obligados a dejarlo ya aquí por hoy. Muchas gracias por acompañarnos, José María Marco. Volver a recomendar antes de nada tu libro, Azaña, el mito sin máscaras, de la editorial Encuentro. Esperamos que pues, hayas disfrutado de este ratito que te hemos robado y quedas emplazado, por supuesto, para nuevas incursiones en este territorio, porque pese a que llevamos hora y media, se nos queda muy corto. Bueno, muchas gracias, Javier. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme a participar cuantas veces queráis. Te tomamos la palabra. También dar las gracias a David Sarias y Álvaro Petit Zarzalejos. Les habló Javier Collado. Recuerden que pueden hacernos llegar sus sugerencias y opiniones a través del correo electrónico culturaspolíticas@fronteraediciones.com y del Twitter @culturpol. Les esperamos dentro de 2 semanas en el próximo programa de Culturas Políticas.